La paz de Cristo en esta hermosa hora. Dios le bendiga y le guarde a cada uno de ustedes. Hoy traigo una pincelada bajo el tema cuando Dios habla en tiempos de silencio. Vamos a orar para entregar este hermoso tiempo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor, en esta hora. Restaura, liberta, transforma, oh Dios, a cada vida, a cada persona que va a escuchar esta palabra, que sea de edificación, Señor, para los oyentes, que dé gracia a los oyentes, Señor, que esta palabra sea sazonada con sal, oh Dios, y que pueda llegar al corazón de la humanidad, de los hombres, Señor, de cada uno de nosotros, porque te necesitamos un cambio de actitud, un cambio de mente, necesitamos vivir lo que predicamos, Señor. Ayúdame a no solamente a ser oidora olvidadiza, sino a hacer tu voluntad, hacer lo que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios habla, mis amados, en tiempos de silencio, ¿y de dónde va a sacar la sierva esta palabra? Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pues Jehová, al revés, hermano, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Mis amados, el Señor sigue hablando. El Señor quiere tener esa relación, que tengamos esa intimidad con Él. Samuel no conocía a Dios, y dice la palabra que escaseaba la palabra. Cuando el Señor llama en tiempo de silencio, ocurre en un tiempo de escasez espiritual. Porque aunque las personas no reciban palabra de Dios, si Dios tiene palabra para ti, si Dios quiere tener un encuentro contigo, Él se va a aparecer como se le apareció a este joven llamado Samuel, porque Elí ya sus ojos comenzaban, dice la palabra, a oscurecerse. Este hombre perdió la conexión con Dios por, hermanos, estar tapando los pecados de sus hijos. Y Samuel, que ministraba al Señor, que no conocía al Señor, Dios comienza a llamarlo: Samuel, Samuel. Esta palabra, gloria a Dios,
que no venía con frecuencia, esta palabra que escaseaba, mis amados. Puede ocurrir en estos tiempos que hay mucha palabrería, pero la presencia de Dios escasea. Podemos entender cuando una persona está en el Espíritu, gloria a Dios, cuando su rostro brilla, cuando el Espíritu de Dios, hay una conexión con esa persona y contigo, porque tú vives en el Espíritu, tú andas en el Espíritu, y podemos entender que aquella persona habla de acuerdo a las cosas que está en la palabra. Pero si esa persona no vive la palabra, si esa persona, gloria a Dios, es un fariseo, una farisea, podemos darnos cuenta, mis amados, que no está en la presencia del Señor. Pero este joven ministraba a Jehová, estaba en el templo, dormía en el templo, pero no le había sido revelado la palabra. Qué importante, mis hermanos, es que la palabra del Señor se nos revele. Imagínate predicar de Cristo, que Cristo murió, resucitó y al tercer día, gloria a Dios, Dios lo levantó de entre los muertos y que volverá, pero que tú y yo no conozcamos a ese Cristo, el cual predicamos. Tremendo. Esa palabra en ese entonces, dice, escaseaba. El problema no era que Dios no pudiera hablar, sino que el pueblo no estaba oyendo. Y si lo llevamos a estos tiempos, imagínate que yo hable contigo y tú no me escuches. De gana entonces hablo. Por eso escaseaba la palabra, porque Dios hablaba y la gente no quería escuchar. Quería otro rey, pedía otro rey, quería nuevas cosas. Pero sí había alguien que tenía el oído agudizado. Escuchó la voz aunque no entendía que era Dios. Él pensaba que era Elí. Por eso tantas veces fue: Elí, ¿para qué me llamas? Y Elí le decía: vuélvete a acostar. Yo no te llamé. Y cuando ya fue tantas veces, gloria a Dios, fue como 3 veces que le llama. El verso 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Qué tristeza es, hermanos, que muchos predicadores, muchos ministros y ministras estén predicando la palabra sin haber conocido al Señor. Que estén hablando de las maravillas del Señor, pero no han tenido un encuentro genuino con el Señor. No han tenido esa llenura del Espíritu Santo, gloria al Señor. Elí, que conocía a Dios, pero que había descuidado esa intimidad con Dios porque sus ojos empezaron a oscurecerse. Y a mí esto me llama, gloria a Dios, a lo que dice la palabra, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo se está en tiniebla, usted va a estar viendo todo en tiniebla. Comienza a oscurecerse tu vida espiritual. Ya no ves las cosas que son malas. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Entonces el Señor tiene que llamar a alguien que no le ha sido revelada la palabra. Por eso es que en muchos ministerios hay celos. ¿Por qué Dios te usó a ti, que no sabes nada de la palabra? ¿Por qué Dios te usó a ti, que no has tenido una trayectoria evangelística? Porque el Señor ve el corazón, porque el Señor ve el oído. La Biblia dice que la fe viene por el oír su palabra. Pero aquellos que
tienen años en el Evangelio, que se han vuelto obstinados de corazón, aquellos que han endurecido la cerviz, aquellos que creen que se lo saben todo. El Señor le dice, no, yo contigo no voy a hablar. Yo voy a hablar con un Samuel. Yo voy a hablar con un Samuel que me escucha, que aunque esté dormido en mi casa, se despierta cuando yo hablo. Se despierta a mi voz. Y aunque no entienda que soy yo que le estoy llamando, atiende. ¿Será que Dios está hablando con nosotros hoy y atendemos esa palabra? Y nos dice, levántate. Y respondamos como este joven, cuando era joven. Porque aquí dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ese gran sacerdote, ojo al dato, que estaba oscurecido sus ojos, que no tenía intimidad con Dios, porque si hubiese tenido intimidad con Dios, Dios hubiera hablado directamente con Elí. Pero no, llamó al joven Samuel que ministraba a Jehová. Ministraba a Jehová, mis amados. Y esa palabra escaseaba. No importa si escasea la palabra en tu vida, en tu historia, en tu ministerio, en tu casa. Pero cuando Dios quiere hablar, cuando hay silencio de Dios en tu historia y Dios quiere hablar con alguien, Él lo va a hacer. Porque a Él nada lo limita. A Él nadie le puede decir hasta aquí. Porque Él trasciende. Nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo pensamos o entendemos. Esa palabra escaseaba en esos días. Y dice que no había visión con frecuencia. Qué fuerte, hermanos. Y eso está pasando hoy en día, lamentablemente. Lamentablemente cualquiera ya es predicador. Cualquiera dice, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho. No han escuchado la voz audible del Señor. No se meten en lo secreto con el Señor. Y dice que la palabra de Jehová escaseaba. Y había poca visión, no había. Es más, no había visión con frecuencia. Pero acontece un día, mis hermanos, que Dios, cuando hay silencio, comienza a llamar al que Él quiere. Al que menospreciaron, le dice, oye, ese no es tu lugar, ven aquí conmigo, súbete más para acá. Yo anhelo ese día, mis amados. Con mucha humildad lo digo, pero con ese regocijo en mi corazón. Yo anhelo ese día, porque a ti te tienen en un lugar, allá en lo más último, en lo más bajo, porque tú no eres nadie, porque tú no vales nada, pero Dios te dice, ven conmigo, ven. Hoy yo quiero hablar contigo. Hoy sube acá. Ese no es tu lugar. Te quiero aquí. Y todos los convidados, todos los invitados se van a sorprender. Se van a sorprender porque el que estaba supuesto a hablar con Dios, que era Elí, Dios no le habló. Dios no le dio esa visión. Aquel joven que no se le había revelado la palabra, aquel joven, gloria al Señor, que ministraba al Señor, pero no tenía esa capacidad de discernir que era Dios que hablaba. Dios lo llamó y habló. Y fue un hombre tan excelente delante de Dios, que dice la palabra, que no tiró ni una de las palabras de Dios en tierra. Wow. La gente casi no habla de Samuel. Samuel fue un hombre excelente para mí, en mi poca inteligencia. Dice el versículo 19, 3, 19, y Samuel creció
y Jehová estaba con él. ¿Será que tú y yo estamos creciendo en Dios? Y dice el verso 19, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra. Oye bien, ninguna de sus palabras. No importa el renombre que tenga fulano de tal. Si Dios te dice, ven acá, sube acá, yo te quiero usar. Aleluya, Padre, gracias. No importa lo que digan de usted. Dios en tiempos de silencio quiere hablar contigo, que me estás escuchando en esta hora. Quiere hablar conmigo y te dice en lo secreto, aunque escasee mi palabra, mi presencia no escaseará. Y tú y yo como siervos de Dios, como siervos inútiles, tenemos que decirle, Señor, habla, que tu pueblo escucha. Habla porque tu siervo escucha, tu sierva escucha. Háblame, Señor, ¿qué quieres? Y Jehová habló. Y lo interesante de este capítulo es que Elí le dice, el verso 16, capítulo 3, 16, dice, llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Dice el verso 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se lo manifestó, porque Samuel era una persona íntegra, era una persona, gloria a Dios, llena del poder de Dios, porque Dios le puede hablar quizás a cualquiera, pero tener esa intimidad y tener ese, no sé ni cómo decírtelo, ese detalle de llamarte y que tú respondas, no lo hace Dios con todo el mundo. Mira que Samuel ministraba en presencia de Elí, ministraba a Jehová. Quizás tú ministras a Jehová en presencia de aquellos que están ciegos, que están sordos, no entienden, aunque te vean que tú lo estás haciendo para Dios. Y Dios en ese tiempo habla contigo, habla conmigo. Me quiere usar para avergonzar a los que se creen sabios. Y este hombre llamado Elí no recibía ni siquiera palabra, ni siquiera visión. Dios sabe por qué te usa a ti, Dios sabe por qué me usa a mí, pero toda la gloria, toda la honra es de Él y para Él. Así que, hermanos, no tengamos en poco lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tenemos que ser reverentes como este hombre llamado Samuel. Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Será que escuchamos la voz de Dios y la ponemos en práctica? ¿Será que Dios, aleluya, está con ese anhelo de obrar en nosotros? ¿Será que tú y yo le respondemos igual como Samuel? Habla, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que te agrada. Aunque escasee la palabra, aunque escasee la visión, úsame, Señor, porque tu sierva oye. Tu siervo escucha y voy a hacer lo que tú me demandas. Tremendo, mis hermanos. Tremenda palabra, gloria al Señor. Aunque estés durmiendo, aunque sea el tiempo de tu siesta, si Dios te llama, respóndele. Aunque sea el tiempo, gloria al Señor, de vacaciones, si Dios te llama, respóndele. Si Dios está hablando contigo en esta hora, dile, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mi vida? No te hagas el sordo, la sorda. Dios está tratando con nosotros. Seamos como este varón. Escuchó
y no se molestó, por las veces que Dios le dijo: Samuel, Samuel. Hay veces que el Espíritu Santo nos está llamando: Ángela, levántate, ora, pide por tu casa. Y está Ángela una y otra vez. El Señor le está llamando y a lo mejor me molesta. Pero este joven no se molestó. Este joven, capítulo 3, estamos leyendo, verso 4, verso 6, versículo 8, versículo 9, respondió: heme aquí. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, tengamos un corazón sensible a la voz de Dios, tengamos un oído sensibles y que podamos decirle: Señor, habla. Señor, háblame. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero que tú me toques. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que mi casa y yo te sirvamos. No quiero, Señor, que tu palabra escasee. No quiero que tu presencia escasee. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque yo sé que tú hablas en tiempo de silencio. Aunque otros que se dicen ser los real sacerdocio, los más ungidos, los más, Señor, que pueden estar en el cargo de, Señor, tú conoces nuestros corazones y entiendes, Señor, que no es del que quiere ni del que corra, sino del que tú quieres tener misericordia. Ten misericordia de mi vida, de los que están aquí, oh Dios, de los que van a escuchar, de sus casas, oh Dios, que podamos ser como ese Samuel que se levantaba y decía: Elí, ¿para qué me llamas? Que podamos entender y conocer tu palabra, Señor, tu voz. Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos tus ovejas, que tus ovejas escuchan tu voz, que ellas te conocen, aleluya, y tú las conoces, que cuando tú nos llamas, oh Dios, no nos vamos a ir con el extraño. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos. Háblanos, oh Dios, heme aquí, oh Dios, en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por cada siervo, sierva que va a escuchar tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a entender que aunque estemos allá en la mojada, oh Dios, en lo más último, Señor, tú nos vas a decir: ven acá conmigo. Señor, quita toda tristeza, quita toda aflicción de nosotros. Vuélvenos el gozo de la salvación, porque fuiste tú quien nos rescató, nos llamaste, nos diste nombre, aleluya, nos diste vida nueva, Señor amado, nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable, y no fue hombre, gloria a Dios, fue tu poder, tu brazo extendido, aleluya. A mí no me llamó hombre, a ti no te llamó el hombre, a nosotros nos llamó Dios. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que, aunque escasee su palabra, aunque muchos digan que escasea su presencia, Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, varón. Dios está conmigo. Yo siento su presencia, siento su Espíritu Santo, aleluya. Y Él completará lo que ha hecho contigo. Lo que ha comenzado, Dios lo va a concluir. Eso quiero decirte en esta hora. Dios concluirá, completará esa obra que Él hizo en mí, en mi casa. Yo lo veré y no otro. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Compártela. Bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu vida, tu corazón. Bendiciones.